Hola queridos amigos, una vez más estamos aquí para estudiar el maravilloso libro de Daniel. Y en este día vamos a empezar a introducir lo que es el capítulo 2 de Daniel. Pero antes necesitamos ver la estructura de este libro. Así que quiero invitarla a que tengamos una palabra de oración para que Dios pueda conducir. Amante y bondadoso Dios, en este momento venimos delante de ti para estudiar tu palabra, las grandes profecías de la Biblia, y rogamos, oh buen Dios, que tu presencia nos acompañe. Bendícenos y guíanos, Señor. Te lo rogamos por amor a Cristo Jesús. Amén. El capítulo número 2 de Daniel es el capítulo que contiene la profecía esencial de las Sagradas Escrituras, a donde se nos muestra todo el transcurso de la historia desde los días de Daniel hasta el momento cuando Jesús venga a establecer su reino en su segunda venida. Así que queremos mirar algunas cosas que son importantes antes de que nosotros empecemos a mirar estas profecías. Cuando nosotros estudiamos las profecías, debemos de saber qué tipo de profecías hay en la Biblia para nosotros poder tener una comprensión cabal de ella. Por ejemplo, la Biblia nos presenta tres tipos de profecía. Están las profecías clásicas. En estas profecías no se usa ningún tipo de lenguaje simbólico. Estas profecías se cumplen tal cual Dios la da al profeta. Y ejemplo de ella tenemos el caso de Abraham, cuando Dios le dijo en Génesis capítulo 15 que el pueblo de Israel iba a pasar 400 años de esclavo en Egipto. Esa profecía se cumplió tal cual Dios habló en sus palabras. Otra profecía clásica la encontramos en el libro de Jonás. Una de las características de las profecías clásicas también es que son condicionales, de que puede cambiar la sentencia que Dios dicta dependiendo de la respuesta de los individuos. Por ejemplo, en el caso de Nínive, Dios mandó a Jonás para que predicara, que se arrepintieran, para que Dios pudiera salvarlo. Y si no se arrepentían, entonces iba a venir la destrucción. El pueblo tomó una decisión sabia y se arrepintieron. Y por ende, entonces, la destrucción que Dios había predicho no se cumplió porque la profecía era condicional. Esas son las profecías clásicas. Pero también tenemos lo que son las profecías apocalípticas. Y estas las encontramos en el libro de Daniel. Por ejemplo, en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, 10, 11 y 12. Estas profecías se caracterizan porque son ricas en un lenguaje simbólico. Contienen muchos símbolos. Y para nosotros tener una comprensión de ellas, debemos de descifrar los símbolos, debemos de descodificar los símbolos para saber lo que Dios nos está tratando de enseñar en ellas. También nosotros tenemos lo que son las profecías tipológicas. También en el libro de Daniel encontramos de estas profecías. Estas son profecías que son historias que ya se cumplieron, pero que tienen un segundo cumplimiento al final de la historia a nivel global. De estas profecías tenemos en este libro Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Y vamos a estudiar estas profecías. Y vamos a ver cómo esa historia tiene un cumplimiento en nuestros tiempos, en los días que estamos viviendo. Así que estos son los tres tipos de profecía que tenemos. Y vamos a estudiar las dos últimas profecías que les mencioné, las profecías apocalípticas y las profecías tipológicas. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando interpretamos las profecías también es el método de interpretación que vamos a usar. Nosotros vamos a usar el método que la misma Biblia utiliza y es el método historicista. Es decir, cuando nosotros estudiemos una profecía en donde hay un lenguaje simbólico, nosotros vamos a dejar que la misma Biblia sea la que nos explique. A través de la historia, nosotros vamos a ver el cumplimiento de estas profecías aplicando el método historicista de interpretar las profecías. Una regla de interpretación que debemos de tener en cuenta es que cuando en un capítulo se habla en un lenguaje simbólico y el mismo capítulo no nos explica el significado del símbolo, tenemos que ir a otras partes de la Biblia a donde también se aclara este símbolo. Esa es la manera de interpretación. Así que vamos a usar este método donde será la misma Biblia que nos va a hablar.
Otra de las cosas que debemos de tener en cuenta cuando interpretamos las profecías es que en las profecías se dan un tiempo en el que se va a cumplir la profecía. Y este tiempo, como se da en un lenguaje simbólico, debemos de interpretarlo en dicho lenguaje. Es decir, en las profecías los días equivalen a años. Cuando la profecía nos habla de que se va a cumplir en tantos días, debemos de interpretarlo como que es un año. Y bíblicamente nosotros vamos a ver esto. Ahora, Interesante que nosotros podemos ver también aquí en el libro de Daniel es que el capítulo 2, por ejemplo, se conecta con el capítulo 7. En Daniel capítulo 2 nosotros tenemos una secuencia de reinos, de 4 reinos. Daniel el capítulo 7 nosotros vamos a mirar esa misma secuencia de reinos. En Daniel capítulo 8 también se muestra la misma secuencia de reinos, pero cuando estudiemos Daniel capítulo 2 vamos a ver que el primer reino que se menciona en esta profecía es el reino de Babilonia. En Daniel el capítulo 8 se empieza a contar desde el segundo reino, que es el reino de Medo-Persia, como miraremos en estas profecías. También Daniel capítulo 9, que es una continuación del capítulo 8, empieza con estos reinos. También Daniel capítulo 10 al 12, vemos que empieza con la secuencia de reino, pero a partir del segundo reino. Es decir, que estos capítulos están estrechamente relacionados. Vemos una secuencia de reino, pero en cada capítulo hay un detalle adicional que se le agrega a la profecía para que nosotros podamos tener un panorama completo de ella. ahora, también debemos de tener en cuenta que todas las profecías, el enfoque de las profecías es Cristo Jesús. Debemos de ver qué es lo que Dios está tratando de enseñarnos en toda la historia y mirar cómo todo apunta hacia Jesús. Así que en la siguiente parte vamos a empezar a estudiar el libro de Daniel. Así que pedimos que ustedes puedan orar para que Dios pueda ayudarlo a entender estas profecías. Yo estaré orando también por eso, para que Dios nos ayude a comprender las grandes cosas que Él ha revelado en su palabra y cómo Él quiere que nosotros formemos parte de su plan de salvación. Así que te invito para que nos acompañe en el siguiente video. Que Dios pueda bendecir.